capítulo 18. Gloria al Señor Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Gloria al nombre del Señor. Versículo 20. Aleluya. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló.
Oremos. Señor Jesús, si alguien conoce la vida, el corazón, los pensamientos, nuestro diario vivir, eres tú. Tú sabes en qué condición estamos, en qué situación estamos, en qué estado estamos en este momento. Puede que haya pensamientos de regresarse o de quedarse, pero tú eres el que lo conoces todo, y no estamos aquí quizás por un experimento, sino porque tú nos has cambiado la vida, porque tú nos has llamado con un propósito grande. Esta mañana te ruego que obres a través de tu palabra y que me hables a mí. Yo soy el primer necesitado. Te ruego, Señor, que tu palabra hoy en esta mañana llegue hasta lo más profundo, porque ella es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, que llega hasta lo más profundo y corrige lo que haya que corregir. En tu nombre santo, Señor, quiero predicar tu palabra. Toma mis sentidos, toma mi vida y obra en esta mañana en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Meditando en este pasaje y recordando la vida del profeta Elías, que ha sido llamado por los estudiosos de la palabra como el profeta de fuego. Un hombre que hizo tantas señales, que hizo tantas cosas, que oró y el cielo se cerró por 3 años y 6 meses, dice la Biblia, donde no llovía. Que el Señor en una ocasión lo envió a la casa de una viuda que vivía en Sarepta. Y dice que al llegar ahí el Señor le dijo: ve, porque esta mujer es la que te va a sustentar con alimento y te va a hospedar. Y él fue. Pero dice que al llegar a la ciudad encontró que aquella mujer estaba recogiendo un poco de leña. Y cuando llegó a la casa de la mujer, le pregunta que le llevara agua. Le dice que le llevara agua y le llevara una torta cocida para comer. Y la viuda le dice: vive Jehová y vive tu alma, sabe Jehová, que solo hay un puñado de harina y un poquito de aceite nada más. Y iba a recoger la leña para prepararla y para comer aquella torta con mi hijo y dejarnos morir, porque no hay nada más. Y el profeta le dice: ve y haz como has dicho, pero tráeme de comer a mí primero. Y dice que la mujer fue, y cuando lo hizo, entonces el profeta le dice: así ha dicho el Señor, nunca escaseará la harina en la tinaja y tampoco el aceite en la vasija. Y dice que así fue. Parece que ese poquito de aceite se multiplicó y la harina igualmente. Y nunca aguantó hambre aquella mujer ni su hijo. Más adelante la Biblia dice que también en una ocasión murió, enfermó el hijo de la viuda y murió. Y le dice la mujer: mire que te he servido, pero parece que has venido para recordarme todo el pecado que he cometido, las iniquidades que he hecho, y por lo tanto como castigo mi hijo ha muerto. Y entonces Elías se dirige al Señor y habla con él, y la Biblia dice que fue y oró por el muchacho y resucitó. Entonces, mirando todo lo que Elías había hecho, en una ocasión dice que estaba por allí en una cueva, y el rey Acab, que era contrario contra Elías y que era de alguna manera
Jezabel, que era su esposa, lo dominaba. Y la Biblia dice que Jezabel era una mujer corrupta, una mujer pecadora, una mujer que influenciaba a su marido para cometer lo malo delante de Dios. Y entonces dice que estaba Elías por ahí en una cueva y que envió 50 hombres para que lo llevaran, 50 soldados. Y dice que Elías oró al Señor y descendió fuego del cielo, el cual quemó a aquellos 50 hombres. Y así sucedió en varias ocasiones. Pero sucedía algo. Y era que con todo y ser de que este gran profeta de Dios era el vocero de Dios en el pueblo se había desordenado. El pueblo se había ido detrás de dioses muertos. El pueblo ya no adoraba al Señor. Por tanto, el pasaje que leímos dice en el versículo 21, y acercándose Elías, capítulo 18, versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Claudicar significa renunciar, dimitir, brincar, saltar encima, cojear, pasar o vacilar. Cuando dice pasar, significa pasar por el lado de algo y no prestarle atención, no darle importancia. Dice que es renunciar, que es cojear, que es dudar. Eso es claudicar. Y entonces Elías le pregunta al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a decir, será que Jehová es Dios o será que es Baal? ¿A quién adoramos? ¿A Baal o a Jehová? ¿Quién será el verdadero Dios? Y la pregunta es, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel dijera esto? Sabiendo que desde lo antiguo se había contado y sabían con grande poder y señales que Dios los había sacado de Egipto, que Dios los había guiado por el desierto, les había dado comida, les había dado agua, les había dado carne. Es más, la Biblia dice que los que nacieron en el desierto vivieron 40 años allí y no había fábrica de zapatos ni de vestidos. Eso significa que los niños que nacieron en el desierto, sus zapatos y su vestido creció con ellos. Un milagro de 40 años, un pueblo que había visto la gloria de Dios. Y ahora, ¿cómo es posible que se atrevan a preguntar o a dudar si Él era Dios o no? ¿Qué pregunta es esa? ¿Y sabe qué es lo más triste todavía? Que aún el mismo profeta, habiendo visto la gloria de Dios, cuando usted mira el capítulo 18, versículo 30, mire lo que dice. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. El profeta, el vocero de Dios, el que hablaba al pueblo, el que traía el mensaje de Dios, va a arreglar el altar porque estaba en ruinas. Y le pregunto, ¿qué pasa cuando la vida de un cristiano solo busca a Dios cuando hay problemas? Solo busca a Dios cuando hay enfermedad. Solo busca a Dios cuando la situación económica no es buena. ¿Y qué pasa con el demás tiempo? ¿Qué pasa cuando todo va bien? ¿Qué pasa cuando hay abundancia? ¿Qué pasa cuando tengo vestido? ¿Qué pasa cuando tengo salud? Esto muestra que el altar de Jehová, al estar arruinado,
Ya no había una ofrenda, ya no había un holocausto que subiera como olor fragante delante de la presencia de Dios. Y eso hizo que el pueblo se desenfrenara. Eso hizo que el pueblo buscara adorar dioses muertos. Eso hizo que el pueblo dudara de Dios. Eso hizo que el pueblo se apartara de la ley de Dios. Por lo tanto, ahora el rey hacía lo malo delante de Dios. Por lo tanto, ahora la mujer del rey era de alguna manera quien llevaba las riendas y mandaba al rey, pero a hacer lo malo. Mire hasta dónde llegan las cosas o cuáles son las consecuencias de que el altar esté arruinado. Y cuando uno mira la ley ceremonial en Levíticos, el Señor le dice a los sacerdotes que nunca el fuego debía apagarse en el altar. Siempre debía estar encendido. Y los sacerdotes debían estar allí pendientes, que si alguien llegaba a presentar una ofrenda, un sacerdote tenía que estar dispuesto para presentar la ofrenda. Así que nunca el fuego podía apagarse en el altar. Pero aquí no solamente estaba apagado, sino que la Biblia dice que estaba en ruinas. No había altar. Entonces, hay que preguntar, ¿dónde estaba el que había orado para que no lloviese y no llovió? ¿Dónde estaba el que había hecho o había clamado al Señor para que la harina y el aceite de la viuda nunca faltara? ¿Dónde estaba el que había orado para que el hijo de la viuda resucitara? Se había olvidado también. Todo había quedado atrás. Todo se había olvidado. Y quizás entonces él buscaba a Dios solamente cuando lo necesitaba. Es más, cuando usted mira que él habla con el pueblo y le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a dudar? Les dice, solo yo he quedado profeta de Jehová. Sacó pecho, diciendo, yo soy el que estoy aquí. Y no se daba cuenta que el que lo había tenido en pie, el que lo había cuidado, el que había estado con él, el que había hecho que resucitara aquel muchacho, el que había multiplicado la comida en la casa de la viuda, era Dios. Pensaba que era él, aún con el altar en ruinas, y pensaba que era él el que hacía las cosas. Entonces, mire que el Señor responde a Elías. ¿Por qué? Porque levantó el altar. Porque le dio el lugar a Dios. Porque de nuevo se acordó que edificando el altar, que donde hubiera fuego, que donde hubiera olor fragante, en otras palabras, en el nombre del Señor dice la palabra en esta mañana, si hay alguien que dobla sus rodillas, que estudia la palabra, que se vuelve a Dios, siempre estará la presencia de Dios en su casa, siempre estará la presencia de Dios en su familia. Nunca va a faltar la visión en el cristiano. Siempre va a tener fuerzas para continuar. No es alguien que está diciendo, ¿será que renuncio? ¿Será que continúo? ¿Será que sigo o será que me detengo? ¿Por qué vienen esos pensamientos? ¿Y por qué en la vida de un cristiano en algún momento se cruza el pensamiento de regresar? ¿No será que el altar está en ruinas? ¿No será que el altar se ha apagado el fuego? ¿Qué habrá pasado? Y sabe, mire que el versículo 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora.
y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces mire la fe que Elías tenía aquí. Hacía 3 años, cuando usted mira el capítulo 5 de Santiago, se va a dar cuenta que eran 3 años y 6 meses que no llovía sobre la tierra. Y aquí Elías ora y le dice a su criado o al siervo que tenía, vaya y mire a ver si hay una nube. Y 7 veces fue, y a la 7ª vez solo miró una nube del tamaño de la palma de un hombre. Imagínese usted. Y la fe de Elías es tan grande que le dice, vaya y dígale Acab era el rey, que aliste su carro y se vaya, porque la lluvia es grande. Y yo le pregunto, si hoy el cielo está despejado totalmente y usted ve solamente una nube del tamaño de la palma de un hombre, y alguien le dice a usted, váyase de aquí al paraíso rápido, antes de que llueva y las quebradas se crezcan y no pueda pasar, ¿usted qué dice? Usted se ríe, ¿cierto? Está loco. ¿Cómo se le ocurre que va a decir eso? Ni siquiera hay una nube grande para que diga eso. Y aún, aunque estuviera el cielo nublado, hay unos que dicen, no, hoy no llueve. Y no creen. Pero miren la fe que Elías tenía aquí. Y así pasó. Pero ¿sabe qué pasó en el capítulo 19? Mire, Acab dio a Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab. La nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Mire que ni siquiera creía en Dios esta mujer. Creía en sus dioses. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona o tu cabeza como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la 2ª vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo deseo un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera
y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y que el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces la pregunta es: ¿cómo es posible que este profeta, después de haber visto tan grandes milagros de Dios, después de haber visto cómo Dios resucitaba a un muchacho, después de haber visto cómo Dios no dejaba desamparada a una viuda y le dio de comer y nunca la dejó sola, cómo es posible después de ver que el Señor respondiera con fuego y quemara el holocausto y aún quemara las piedras y lamiera el agua que habían echado? ¿Cómo es posible que porque una mujer lo amenaza, sale corriendo y se esconde? ¿Cuántos cristianos en algún momento, después de Dios de haber hecho cosas grandes en su vida, y llegan situaciones tan simples y quieren regresarse? ¿Dónde está puesta la mirada? Y sabe, mire que Elías se turbó y se angustió y se confundió tanto por la amenaza de Jezabel, que fue y se escondió por allá en una cueva, que fue por allá y se tiró, se acostó debajo de un enebro, de una sombra, y le dice: Señor, ya basta, quíteme la vida. ¿Y cuántos habrán querido renunciar en algún momento? Pero te digo en esta mañana, como la palabra del Señor dice: levántate y come de esta comida que Dios te está dando en esta mañana. Levántate, porque hay un largo camino que nos resta. Dios no nos llamó para ser derrotados, sino para ser vencedores. Y la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién será el que te está estorbando en esta mañana? ¿Quién es el que te está diciendo cuál es la amenaza que tienes? Pues te digo en esta mañana, ese mismo que le dijo Elías: sal de ahí. ¿Qué haces ahí? Tal vez estés diciendo: solo yo he quedado, todos se fueron, me abandonaron en este problema, no sé qué hacer, no sé cómo salir. Pues Dios te está diciendo hoy en esta mañana: levántate, porque soy yo el que he dicho que vas a avanzar. Soy yo el que te digo que voy a ir contigo. Dios le dice a Elías: pues si tú no quieres ir, habrá otro que vas a ungir por profeta, habrá otro que vas a ungir como rey, y él es el que va a hacer el trabajo. ¿Sabe algo? Muchas veces nosotros no creemos suficientes y pensamos que somos nosotros los que podemos. Pero si Dios no estuviera con nosotros, dime, ¿a dónde estaríamos? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida? Hoy estamos aquí, y si miramos hacia atrás, ¿cuántos problemas hemos superado?
¿Cuántas situaciones hemos vivido? ¿Y quién es el que te ha dado la mano? ¿Quién es el que te ha sustentado? ¿Será que le va a quedar grande a Él llevarnos hasta el reino de los cielos? ¿Será que le va a quedar grande a Él resolver tu situación? Pensemos hoy, esta mañana, y reflexionemos qué Dios tan grande tenemos, que no hay otro como Él. No hay otro Dios. ¿Cuál será tu problema? ¿Será que el enemigo en esta mañana te está diciendo que vas a perder lo que Dios te ha dado? ¿Y tú qué dices? ¿Te vas a quedar ahí amedrentado? ¿Te vas a quedar ahí diciendo, ya es el final, aquí fracasé, aquí me quedé, voy a renunciar, voy a perder todo? ¿O te levantas y pones tu confianza en Dios y dices, voy a luchar en el nombre del Señor, porque Él es el que va conmigo? ¿Estás dispuesto a dejarte quitar lo que Dios te ha dado por el enemigo? ¿O estás dispuesto a ponerte de rodillas y decirle, Señor, aquí estoy confiando en ti? No es el momento de rendirnos. Es el momento de ponernos de pie. Puede que alguien esté en la cueva esta mañana escondido, allí diciendo, ya se acabó todo. Pero hoy el Señor te está diciendo, levántate, sal de ahí. Hoy te he enviado una buena comida para que tomes fuerzas y para que continúes caminando. Así que nosotros decidimos, o quedamos como derrotados, o aceptamos la ayuda de Dios y vemos su poder obrar en nuestra vida. Yo quiero invitarle para que estén de pie en esta mañana. Y yo no sé cuál sea tu problema ni cuál sea tu dificultad, pero te digo algo. Esta palabra Dios te la envió porque la necesitas. Yo no sé con cuántas cosas estés luchando, pero ayer venciste un gigante y hoy tienes que vencer otro. Pero el que te ayudó a vencer el gigante pasado es el mismo que va contigo ahora. Así que tú decides si te quedas postrado o avanzas. Con Dios tienes todas las garantías para ser un vencedor. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te encuentras sin fuerzas? ¿Sientes que no puedes? Pues en esta mañana Dios te está diciendo que sí puedes. Si alguien quiere pedir su ayuda, Él está aquí esta mañana. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, aquí estamos delante de ti. Gracias, Señor Jesús de Nazaret, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús de Nazaret, por esta bendición que tú nos has regalado. Gracias, amado Dios, por cada uno de los hermanos que están aquí. Te ruego, Señor Jesucristo, tú que conoces la vida de cada uno de ellos, tú que conoces, Señor, su problema, su situación, su dificultad. Tú sabes, Señor, con qué cosas están luchando. Tú sabes cuántas cosas, Señor, están pasando. Y te pido en esta mañana, Señor Jesús de Nazaret, que seas tú el que obre. Que seas tú, amado Dios, el que renueve sus fuerzas. Tú eres el que das esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor Jesús de Nazaret, obra con poder y autoridad esta mañana. Aunque tenga lucha, yo siempre te seguiré. Y en el día nublado y en la noche oscura, yo no volveré. Si las circunstancias hacen ver que ya perdí, porque la derrota me ha dado un golpe letal,
seguiré triunfante, porque mi estandarte es el Dios de Abraham. Yo voy a seguir tus pasos, entre risas y en el llanto. Yo soy tuyo, solo tuyo, y a este mundo yo no vuelvo más nunca ni en sueño. Me quedo contigo, Señor. Te amaré, aunque tenga pruebas, siempre te amaré. Aunque no haya luna ni sol, yo estaré buscando tu rostro sobre mis rodillas, rendido a tus pies. Te amaré, aunque mis amigos se burlen de mí. Si tú estás conmigo, soy el más feliz. Yo te pertenezco, tú eres mi principio y eres tú mi fin. Y te amaré y nunca te dejaré, por siempre te seguiré, porque yo soy de ti. Te amaré, aunque tenga pruebas, siempre te amaré. Aunque no haya luna ni sol, yo estaré buscando tu rostro sobre mis rodillas, rendido a tus pies. Por siempre yo te amaré. Aquí está su presencia. Aleluya. Gloria a Jesús. Aunque el enemigo se levante contra mí, como un río crecido quiera hundir mi embarcación, yo estaré confiado, porque está a mi lado el Dios de Jacob. Si la misma muerte se levanta contra mí, yo me iré tranquilo entonando esta canción. Burlaré la muerte, porque me defiende el que la venció. Y aunque ande por el desierto, me enviará maná del cielo, brotará agua de la peña. Tú me enseñas a adorarte en medio de las pruebas, y en las pruebas siempre te amaré. Te amaré, aunque frente al mar yo no pueda seguir, tú abrirás camino delante de ti. Tiraré la piedra en tu nombre bendito, como hizo David. Te amaré, aunque mi mejor amigo se alejó, pero puse en tus manos mi corazón. Me duele, pero tengo un mejor amigo, y eres tú mi Dios. Y te amaré y nunca te dejaré, por siempre te seguiré, porque yo soy de ti. ¿Cuánto estás dispuesto a luchar? ¿De verdad será que en un momento nos rendiremos? ¿O confiaremos en Él y avanzaremos? Gloria a Jesús.